Va a empezar el seminario de Jorge Rojas. Gracias por estar aquí. Yo os voy a presentar a Jorge. Jorge nació en Ciudad Real, tiene 26 años, es graduado en Biología por la Universidad de Córdoba y tiene un máster en Biotecnología de la Universidad de Córdoba. Ahora mismo está realizando el doctorado en el grupo de bioplaguicidas que está bajo mi dirección y la tesis la dirigimos Juan Imperial, el profesor Juan Imperial y yo. Con una beca FPI asociada a un proyecto del Plan Nacional. Y el trabajo es sobre biotecnología de producción biotecnológica de bioplaguicidas basada en hongos endófitos. ¿Cuál es este? Vale. Hola. Bueno, pues lo primero, agradeceros a todos que hayáis venido hoy aquí, a los que estáis presencialmente, a los que estáis conectados en online. Ya me ha presentado Azucena, pero bueno, soy Jorge, estoy haciendo aquí la tesis y hoy os voy a explicar un poquito mi proyecto de tesis, cuáles son los antecedentes, por qué creemos que es importante. Voy a explicar los resultados y también las perspectivas de futuro que tenemos con el proyecto y yo en concreto con la tesis. Bueno, voy a empezar haciendo una introducción para los que no estén muy familiarizados con lo que vamos a hablar hoy. Antes de empezar, bueno, seguramente, especialmente estos últimos días, habréis estado escuchando bastante con todo el tema de las tractoradas y demás, acerca del tema de los plaguicidas. Anualmente se estima que se utilizan en todo el mundo unos 2.500 millones de kilogramos de plaguicidas. También hay otra estimación que dice que entre un 20 y un 40% de los cultivos se pierden anualmente debido a plagas. Esto al final es un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque tenemos que aumentar la cantidad de plaguicidas que utilizamos para intentar reducir las pérdidas. Pero esto tiene un problema y es que los plaguicidas se ha asociado y hay bastantes estudios que demuestran que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y para la salud en general. Ahora entraré un poquito más en esto, pero bueno, en general la estrategia de la Unión Europea era la de reducir el uso de plaguicidas químicos en un 50% para final de la década, para 2030. Lo tengo puesto con asterisco, recién puesto, porque estos últimos días con las protestas parece que se ha puesto un poco en entredicho, no se sabe qué va a pasar con esta medida, si al final se va a llegar a este 50%, si se va a tener como límite o si se va a reducir o si se va a eliminar, pero bueno, de momento, hasta donde yo sé, si nadie me corrige, ese sigue siendo uno de los objetivos de la Unión Europea. Bueno, como decía, los plaguicidas químicos tienen varios problemas asociados. Entre ellos podemos tener que se pueden llegar a acumular en alimentos, ciertos plaguicidas, no todos. Algunos se pueden acumular en alimentos, en el agua, en el suelo, y puede conllevar pérdidas tanto de biodiversidad, de insectos y de a los animales que se alimentan de estos insectos, como incluso puede llegar a afectar a la salud humana. Hay varias soluciones para esto, en lo que consideramos un manejo sostenible de las plagas. Uno de los primeros pasos y más obvios sería el de optimizar y reducir la aplicación de los plaguicidas que a día de hoy utilizamos. Simplemente la mayor parte de los agricultores utilizan plaguicidas de sobra y en exceso cuando intentan irrigar sus plantas. Entonces, un primer paso sería el de reducir los plaguicidas que utilizamos. Otro posible manejo sostenible de plagas podría ser el de utilizar microorganismos con efectos beneficiosos sobre las plantas, tanto que afecten a su crecimiento para mejorar el crecimiento de las plantas como para mejorar su resistencia natural a las plagas y a la herbivoría en general. Y por último, y este es el enfoque que seguimos desde el grupo, es el de la utilización de productos naturales como bioplaguicidas. El, el tema de los productos naturales, y alguno se preguntará cuál es la diferencia entre un producto natural para usarlo como bioplaguicida y cuál es la diferencia con un plaguicida químico, hay varios estudios, bastantes estudios, que hablan de la baja persistencia que suelen tener los productos naturales en el campo y que suelen ser menos perjudiciales para el medio ambiente de lo que son muchos de los plaguicidas que a día de hoy se utilizan y que están extendidos globalmente. El enfoque que yo sigo para mi tesis y que uno de los enfoques que seguimos en el grupo es el de utilizar hongos como fuente de productos naturales para utilizarlos en protección vegetal, para utilizarlos como plaguicidas. Actualmente existen unas 150.000 especies de hongos descritas en el mundo. Hay estimaciones que dicen que hay entre 1 y 2 millones que aún quedarían por descubrir.
Depende de dónde leas en la fuente. Los hongos tienen dos características bastante importantes y en este caso es por lo que a nosotros nos interesan, y uno de ellos es que tienen una gran adaptabilidad. Podemos encontrarlos en muchos nichos distintos, adaptándose a diferentes condiciones climáticas y de crecimiento. Otra de las condiciones, otra de las eh, cosas interesantes que tienen los hongos es que son una fuente de productos naturales bastante importante. Muchos productos derivados de hongos ya han sido catalogados y se utilizan como antibióticos, como podría ser el caso de la penicilina cuando se descubrió en su momento, y hay muchos más antibióticos derivados de hongos. También se pueden utilizar en general para fármacos. Puedes utilizar el hongo para producir materiales o, en nuestro caso, para aplicarlo en agricultura. Bueno, como decía, hay muchos modos de vida distintos de los hongos. Podemos encontrar desde saprófitos, viviendo sobre plantas, parásitos, micorrízicos, patógenos, y en lo que me voy a centrar yo hoy en hablar, que son los endófitos. Bueno, ¿qué es un hongo endófito? Al final, un hongo endófito o un microorganismo endófito en general es aquel microorganismo que vive en el interior de una planta y que no causa ningún perjuicio a esta. Estos organismos, yo añadiría que, además de no causar ningún perjuicio, a veces pueden llegar incluso a ser beneficiosos para las plantas y pueden llegar a tener efectos positivos, tanto en su crecimiento como en la defensa de la planta, defensa natural respecto a ciertas plagas y respecto a patógenos. Normalmente, los endófitos, los hongos endófitos, no suelen ser específicos de especies de plantas en concreta. Podemos encontrar distintos géneros y distintas especies que pueden estar en un gran número de plantas, pero no obstante a veces se pueden llegar a encontrar fuertes asociaciones entre géneros o especies y entre plantas, como por ejemplo podría ser el caso de Picloe, que fue uno de los primeros, si no el primer hongo endófito que se describió, que tiene una fuerte asociación con la subfamilia Poidae, que son hierbas altas y en general gramíneas. Estos hongos tienen asociaciones con alguna de estas plantas y producen en su interior alcaloides. Y estos alcaloides se ha descrito que, que mejoran la resistencia de las plantas frente a plagas, frente a insectos, y también creo que hay estudios que han encontrado que contra nematodos también pueden llegar a protegerlas. Entonces, además, otra característica de los hongos es que a veces, de los hongos endófitos, es que pueden llegar a tener un intercambio genético con la planta. No se conoce muy bien cuál es el, la- el porqué de este intercambio genético, pero sí que se sabe que los hongos endófitos que viven en una planta pueden llegar a producir los compuestos que esta planta produce de forma natural. Este es el caso, por ejemplo, del taxol. El taxol es un producto natural que se deriva del tejo, una planta que seguramente muchos conoceréis, y se ha descubierto que los hongos endófitos del tejo son capaces de producir el taxol, y tanto como la planta, la misma sustancia que produce la planta. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, el taxol a día de hoy es uno de las moléculas que se utiliza en tratamiento de cáncer. Y es una ventaja biotecnológica el poder utilizar hongos para producir estos compuestos en lugar de utilizar plantas. Entonces, aquí es donde, en este contexto, es donde empieza el proyecto. Hace años, el grupo empezó a trabajar con una planta endémica de Canarias, que es Bethencourtia palmensis. Hay poblaciones, tanto en la isla de Tenerife como de La Palma. Es un arbusto pequeño de la familia de las asteráceas y hace años se describieron que tenían varios compuestos bioplaguicidas que tenían actividad contra insectos, que son los que tenéis aquí en pantalla. La idea de este proyecto fue, ya que hay hongos que naturalmente pueden producir los compuestos de la planta, era el de intentar aislar los endófitos de esta planta para ver si alguno de ellos conseguía producir los compuestos de la planta. Esto fue hace años, ya os puedo decir que no se encontraron estos compuestos, pero en un segundo intento, y aquí es donde entra mi tesis y donde empiezo yo, se intentó aislar otra población de endófitos de las plantas para ver si algún endófito conseguía producir estos compuestos. Desgraciadamente, no sé hace cuántos años, pero hace años hubo un incendio en Tenerife y la zona en la que nosotros habíamos recolectado estas plantas se vio afectada. Entonces, para este segundo aislamiento de endófitos, nosotros recolectamos plantas de la isla de La Palma, que en principio son la misma especie y simplemente son distintas poblaciones en distintas zonas. Pero cuando fuimos a estudiar la química de la planta, descubrimos que
el compuesto principal que producían la población de Tenerife y que era bastante insecticida, no se producía en esta segunda planta, se producía en esta segunda población, perdón, se producía un derivado que no era activo contra los insectos y tenían otros compuestos que no aparecían en la otra población. Entonces encontramos dos quimiotipos de lo que presumiblemente pensábamos que era la misma especie. No obstante, como eran datos interesantes, seguimos adelante con aislamiento de endófitos para ver en general si podíamos encontrar que los hongos produjeran alguno de los compuestos que estaban asociados con esta especie. Entonces, aquí es donde empieza mi tesis y el proyecto como tal está dividido en tres bloques. Un bloque que va desde el aislamiento de los endófitos hasta el aislamiento de los productos activos. Un segundo bloque que iría más sobre metagenómica y genómica de los aislados. Y un tercer bloque que podría ser un poco salirnos de nuestra zona de confort, de nuestro campo, que sería la agricultura, y probar también tanto nuestros extractos en otro tipo de dianas y también probar nuestros extractos y nuestros hongos en ensayos in vivo con plantas para ver cómo les puede afectar. Entonces, bueno, voy a empezar explicando el primero de los bloques, que sería el aislamiento de endófitos y el aislamiento de los productos. Bueno, no voy a entrar mucho en detalles de cómo es el proceso de aislar endófitos, lo único es explicar brevemente que para asegurarnos que nosotros estamos aislando hongos que crecen dentro de la planta, hay que esterilizar la parte externa de la planta para que así ningún hongo que viva sobre la planta sea aislado y lo confundamos con un endófito. Bueno, para eso se esteriliza la superficie y después la planta se separa en los distintos órganos, en nuestro caso flores, hojas y tallo, y se coloca en placas con medio de cultivo. Los hongos empiezan a crecer y nosotros los purificamos. Purificamos los cultivos hasta que tenemos una colección. En el caso de nuestra colección, conseguimos 50 cepas de hongos aislados. Algunos de ellos similares, otros diferentes, pero en general se aislaron 50 cepas. Y el siguiente paso es, una vez tenemos las 50 cepas, el de hacer un cribado de la bioactividad para ver cuáles de ellos pueden tener potencial uso como productores de bioplaguicidas. Entonces, para ello realizamos una fermentación, una microfermentación, y con el medio de cultivo en líquido, después de 21 días de fermentación, extraemos los metabolitos que el hongo ha producido y que ha excretado en este medio. Esto formaría nuestro extracto, que sería compuesto con los metabolitos que el hongo produce, y estos metabolitos son los que ensayamos contra, en nuestro caso, elegimos tres especies. Una especie de insecto, que fue Myzus persicae, que es un áfido, Meloidogine javanica, un nematodo fitopatógeno, y Botetis cinerea, un hongo que es importante y afecta a varios cultivos, como pueden ser el tomate y la uva, entre otros, y la vid. Bueno, después de este primer cribado de la bioactividad, los resultados mostraron que 32 de las 50 cepas mostraban actividad contra al menos una de las dianas que habíamos ensayado. Y entre estas 32 seleccionamos 6 que parecían las más prometedoras. Os vuelvo a adelantar otra vez que de todas las cepas que aislamos, ninguna de ellas tampoco produjo ningún compuesto de la planta, pero sí que muchas de ellas producían compuestos que eran activos y que eran interesantes. Entonces, seguimos estudiando en esta dirección. Estas serían las 6 cepas que se seleccionaron. Tendríamos 3 cepas de alternaria, una de Aspergillus, una de Stenphilum y Epicoccum, cada uno con rangos distintos de actividad. El siguiente paso es, nosotros tenemos unos microextractos que no dejan de ser varios miligramos y con los que es difícil trabajar. Entonces, el siguiente paso es el de escalar la producción y producir más cantidad de extracto. Más tarde explicaré por qué. Entonces, para eso hicimos unas pequeñas optimizaciones y un estudio para ver en qué condiciones nuestros hongos producían mayor cantidad de extracto y estos extractos eran más activos. Esto se realizó con todas las cepas. Y después del estudio, bueno, determinamos que 2 cepas iban a ser escaladas. Con 2 cepas íbamos a intentar escalar la producción de metabolitos activos. Entonces, para ello, en una estancia que realicé en el IRNA, en La Laguna, en Tenerife, aprendí tanto técnicas de separación de compuestos como utilicé sus instalaciones para hacer una macrofermentación y producir un extracto grande. ¿Por qué queremos un extracto grande? Bueno, porque ahora el siguiente paso, una vez hemos determinado que los extractos son activos, hay que producirlos en una cantidad grande para poder separarlos en sus compuestos individualmente y ver cuáles de los compuestos son los que le dan la actividad a nuestro extracto.
Entonces, cada una de las cepas fue fermentada en unas condiciones que consideramos óptimas, aunque ya veremos luego si eran tan óptimas o no, y de nuevo fueron extraídos sus metabolitos y se formó lo que llamamos el macroextracto. El macroextracto se separó en sus distintos compuestos, en distintas fracciones, por cromatografía líquida de vacío, aumentando la polaridad. Ahora explicaré un poco cómo es el proceso. En general, en esta tabla tenemos los disolventes que hemos utilizado y nosotros en una columna en la que pusimos nuestro extracto, fuimos aumentando la polaridad y por tanto los compuestos que eran afines a esa polaridad fueron pasando por la columna. Entonces separamos distintos compuestos por su polaridad. Aquí en la foto quizás se vea más claro que tenemos en un primer paso la columna con el extracto y conforme fuimos aumentando la polaridad, fuimos separando más compuestos, hasta el final que podemos ver incluso cómo hay distintas bandas de color que correspondían a distintos compuestos. Si vamos en la parte de abajo de la diapositiva, tenemos una cromatografía de capa fina, o TLC, y esas son después de obtener todas nuestras subfracciones, aumentando la polaridad y teniendo todas las subfracciones que obtuvimos de la columna, las juntamos, las agrupamos en función de su similitud. Y se obtuvieron en total 13 fracciones. Bueno, después el siguiente paso sería el de realizar un fraccionamiento biodirigido. Voy a explicar qué es un fraccionamiento biodirigido, porque a muchos no sonará, pero bueno, para empezar explicando, bueno, nosotros tenemos nuestro macroextracto que lo ensayamos contra todas las dianas posibles, en este caso contra las que tenemos en el laboratorio disponibles, y nuestro macroextracto presentó actividad contra 6 de las dianas que nosotros ensayamos, entre ellas 3 insectos, que serían Spodoptera litoralis, Myzus persicae y Raphalosifum padi. También mostró actividad contra el Oleum perenne, contra Botrytis cinerea y contra Erwinia chrysantemi, que es una bacteria fitopatógena. Bien, como os decía, el esquema para un fraccionamiento biodirigido es el de obtenemos un macroextracto, ensayamos la actividad y vemos en vemos en contra qué dianas es activo. Después, al fraccionarlo, vamos a conseguir todas las fracciones, en nuestro caso 13, que van a ser ensayados contra exactamente las mismas dianas contra los que nuestro macroextracto fue activo. Espero que se haya entendido, porque ha sido largo. Pero, en definitiva, ensayamos todas nuestras fracciones y así dirigimos dónde encontramos dónde están los compuestos activos. En nuestro caso, en las fracciones 6 y 7, vimos que concentraban la mayor parte de la actividad y las otras fracciones no mostraban actividad contra nuestras dianas. Entonces, el siguiente paso es el de purificar estas fracciones en sus componentes, esta vez individualmente sus compuestos puros. Y estos compuestos son de nuevo ensayados contra las mismas dianas a ver cuáles son los que producen la actividad en el extracto. En nuestro caso, el producto que parecía activo en nuestro macroextracto fue identificado mediante resonancia magnética nuclear y por masas de alta resolución y el nombre sería 2,3-dihidro 2-hidroxi, 2,4-dimetil, 5-trans, propenil furano, 3-ona, o BPF31 para resumir. Este producto no es nuevo, fue caracterizado por primera vez en 1971, pero también aislado de un hongo, pero no se sabía nada de actividades en cuanto a insectos y en cuanto a hongos. Sí que se había descrito actividad de este compuesto contra bacterias, pero el resto de actividades son nuevas o no están descritas. Y como os decía, este compuesto mostró actividad contra 5 de las 6 dianas que ensayamos. Entonces, el siguiente paso es el de, tenemos un hongo que produce un compuesto activo y este compuesto activo parece parece interesante, entonces ahora lo que tenemos que hacer es mejorar las condiciones, optimizar las condiciones de producción de este compuesto, para intentar aumentar su proporción en el extracto. Entonces, para ello, lo que seguimos fue un plan de optimización en el que fuimos cambiando las condiciones del medio de cultivo, condiciones de carbono y de nitrógeno orgánico e inorgánico en distintas proporciones. Y todos estos fueron, todos estos medios, todos estos extractos que obtuvimos a partir de estas fermentaciones fueron definidos por cromatografía y vimos en cuáles de ellos se producía más cantidad de extracto. Ahora mismo estamos en este paso de la optimización. Ya hemos completado esta primera fase
y luego tenemos que elegir, una vez elijamos el medio, que en este caso ya lo hemos elegido y hemos encontrado un medio que parece que mejora bastante la producción de este compuesto, el siguiente paso es el de hacer una curva de crecimiento y ver en qué momento de la fermentación el hongo es capaz de producir en mayor cantidad de este compuesto. Ahora mismo estamos trabajando en eso para después empezar una segunda fase, que sería la de inducir cambios en el metabolismo del hongo y mediante estrés y mediante cambios morfológicos en el hongo. ¿Esto cómo sería? Bueno, se sabe que cuando se produce estrés a un hongo, estos en determinados momentos pueden llegar a aumentar su productividad de compuestos metabólicos secundarios. Entonces, en este caso, lo que vamos a buscar va a ser cambios en el pH en el medio de cultivo, por ejemplo, intentar estresar al hongo con ultravioleta, intentar producir una interacción entre varios microorganismos mediante un cocultivo de nuestro hongo con otro microorganismo para ver si de alguna forma estimulamos la producción o utilizar las matrices de fermentación. El hongo, los hongos en general, tienen tendencia a crecer sobre superficies. Los hongos pueden crecer en medios líquidos, pero tienen preferencia a crecer sobre superficies. Entonces, cuando tú añades una matriz sólida dentro de un medio de cultivo, el hongo tiende a crecer pegado en este, y esto cambia su morfología y también cambia su metabolismo. Y hay bastantes estudios que demuestran que en ciertas condiciones los hongos pueden llegar a mejorar la producción de ciertos compuestos cuando utilizamos varias de estas matrices, como por ejemplo podrían ser polvos de talco o utilizar una malla metálica introducida en el medio de cultivo. Como os digo, ahora mismo estamos en eso, todavía no tenemos resultados de eso. Y ahora mencionar, y digo mencionar, el segundo extracto, el de la segunda cepa que habíamos seleccionado. Bueno, para este segundo extracto, lamentablemente, perdimos la actividad durante el escalado de la fermentación. Esperábamos encontrar actividad nematicida con este extracto, pero cuando obtuvimos nuestro macroextracto no presentó ninguna actividad. Entonces ahora mismo estamos trabajando, de hecho, este año un chico que tenemos de TFG se encargará de intentar buscar en qué condiciones podemos obtener de nuevo esta actividad nematicida para intentar volver a escalar la producción de los compuestos activos de este hongo. Pero en general ahora mismo todavía tenemos que seguir trabajando con esto. Entonces, eso es todo por la primera parte de aislamiento de productos. Y ahora iríamos a un segundo bloque que sería el de la genética y metagenómica de Bettencourtia palmensis y de sus aislados. Bueno, lo primero es, tenemos 50 cepas de hongos aislados que tenemos que identificar para saber un poco cuáles son los hongos que viven dentro de la planta y que nosotros somos capaces de cultivar. Y voy a hacer hincapié en que somos capaces de cultivar porque no todos los hongos que viven dentro de la planta van a poder crecer en medios sintéticos fuera de su hábitat natural que podría ser la planta. Solo van a aparecer algunos. En cualquier caso, eso es un tema aparte. Entonces, por un procedimiento básico y típico, la secuenciación se extrae el ADN de todos los hongos y se secuencia en la región ITS, que es el marcador molecular que se suele utilizar comúnmente para la identificación de hongos. Aún me quedan algunas cepas por identificar, pero sí que tengo la mayoría y se ve que hay una clara predominancia de los géneros Alternaria y Aspergillus, que está en consonancia con otros estudios que se han visto de endófitos, donde estos hongos suelen ser endófitos bastante importantes y suelen aparecer con bastante frecuencia. Como os decía, los hongos endófitos no suelen ser específicos, por lo que muchas veces podemos encontrarlos en distintas plantas. Después, el siguiente paso es el del que os voy a hablar hoy, es la secuenciación del genoma completo de hongos de interés. Nosotros hemos seleccionado 6 cepas aisladas de nuestra planta y de las cuales 3 que parecían las más prometedoras hemos mandado a secuenciar su genoma completo. 3 de ellas, y también hemos seleccionado otros 3 hongos que teníamos catalogados en el laboratorio y que teníamos descrita su actividad y que eran interesantes. Eran derivados de otras especies de plantas, pero eran interesantes y estos 6 hongos se han mandado a secuenciar. Recibimos los resultados hace un par de semanas, ahora mismo estoy trabajando en ellos, en ensamblar y anotar las secuencias, así que de momento no puedo decir mucho. Sí que cuando ensamblemos y cuando sepamos, lo primero sería estudiar si nuestras cepas son cepas nuevas o incluso especies nuevas que hayamos aislado. El problema es que los hongos no están tan estudiados como las bacterias y encontrar genomas de calidad de referencia buenos en las bases de datos a veces es complicado, pero bueno, en principio vamos a intentar compararlos con estos genomas de referencia que tengamos y después el siguiente paso sería el de estudiar los genes de interés. Con genes de interés me refiero a genes que codifiquen la producción de metabolitos activos.
en este caso, para ser utilizados como bioplaguicidas. En cuanto a la metagenómica, bueno, la metagenómica, nosotros partimos de una idea y es, cuando nosotros realizamos el aislamiento de los hongos y cuando realizamos estos cribados de bioactividad, es un proceso que lleva mucho tiempo, porque tenemos que aislar todos los hongos, purificar todas las cepas y después hacer bioensayos con todos, identificar todos los hongos y estudiar sus extractos en cromatografía para ver qué productos pueden ser interesantes. Es un proceso de bastantes meses, es un proceso largo. Entonces, con esta idea intentamos realizar la metagenómica de la planta con el fin de comparar qué hongos viven dentro de la planta y qué hongos estamos aislados, de forma que nosotros podamos utilizar la metagenómica como una herramienta funcional para predecir qué especies de hongos pueden tener un potencial bioplaguicida en el interior de la planta. Si nosotros vamos buscando un hongo en concreto, podemos recolectar las plantas, estudiar su metagenómica y ver si quizás haya un hongo que estemos buscando dentro de esa planta y que pueda ser de interés. Esta es la idea. Entonces, para ello, bueno, esta vez ya en la isla de Tenerife, no de La Palma, recogimos 3 plantas en 3 localizaciones y se extrajo su DNA para secuenciación masiva de amplicones. Bueno, esas son las características de la secuenciación, no voy a meter mucho en eso. Lo único decir que las plantas, todas las plantas que recolectamos, se separaron en dos. El material se separó en dos. Una parte que fue para el aislamiento de endófitos de manera clásica y otra parte que fue para la metagenómica, para comparar qué estamos aislando de las plantas y qué tenemos en la metagenómica de la propia planta de la que lo estamos aislando, para ver si hay alguna relación o no. Entonces, bueno, antes de pasar a lo siguiente, de momento todavía no tenemos la identificación de todas las cepas que se han aislado. Hasta ahora sí que ya se han realizado los análisis bioinformáticos de las muestras de plantas para ver cuál es el microbioma de la planta y se han estudiado tanto marcadores moleculares de bacterias para ver la presencia de bacterias como la de hongos endófitos. Bueno, en cuanto... Voy a explicar varias cosas que nos hemos encontrado, varias curiosidades. Y bueno, en cuanto a la planta, hemos encontrado que hay mayor diversidad de bacterias que de hongos, que suele ser normalmente lo que suele ocurrir, suele haber más bacterias endófitas que hongos endófitos dentro de una planta. Y dentro de ellos sí que se ha visto que hay menos bacterias endófitas asociadas a flores, que normalmente también las bacterias no suelen ser endófitos importantes de flores. En cuanto a hongos, parece que su biodiversidad, o que su diversidad en general es más homogénea. Encontramos la misma cantidad de hongos que podríamos decir en hojas, tallos y flores. Cuando estudiamos la comparación, bueno, vimos que no había ninguna diferencia significativa realmente entre la presencia de hongos en tallo, hojas y raíces. No parece que los hongos se segmenten de alguna forma, por lo menos en esta planta o lo que hayamos visto, no parece que los hongos crezcan diferencialmente más en una flor o en un tallo o en una hoja. Hablo de ciertos taxones que crezcan en estos órganos. Bueno, lo que sí se vio es que casi que los microbiomas de cada planta que recolectamos parecían individualmente entre sí. No parecía haber una correlación entre los metagenomas que analizamos. Lo que sí podemos decir es que había varios taxones que sí que eran los predominantes y que aparecían en todas las plantas. En este caso, los taxones más predominantes fueron Cladosporium, Aerobasidium y Alternaria, que fueron los 3 que con mayor frecuencia aparecieron tanto en hojas, tallos y flores de todas las plantas. Y además de los hongos que aparecieron, al enfrentar estos datos contra bases de datos, la mayor parte de ellos correspondían a un modo trófico de patógeno o bien saprófito, un modo, el 54% a un modo combinado de estas dos. Y luego tenemos un 25% que serían saprótrofos y un 6% que serían patógenos. Ahora, hago hincapié en esto porque, si bien, según las bases de datos, tenemos bastante cantidad de lo que podrían ser patógenos, las plantas cuando se recolectaron del campo estaban totalmente sanas. Esto es porque al final, como os decía, los hongos endófitos no causan ningún perjuicio a las plantas en las que viven. Normalmente incluso pueden llegar a tener reprimida esta patogenicidad característica de los hongos patógenos. Esto es importante porque nos demuestra que realmente, bueno, son hongos endófitos y no están dañando a las plantas, pese a que muchas de las especies que han aparecido suelen estar relacionadas con bueno, patogénesis en general en plantas.
Además, el problema de que no haya mucha información de hongos y que haya más información de bacterias en general en la base de datos también afecta a las predicciones metabólicas. Bueno, se realizaron unas predicciones metabólicas para ver qué posible función podían tener nuestros hongos en la planta. Como digo, posible, porque realmente no hemos hecho un estudio de cuál es la función de estos hongos en las plantas. Sí que se pueden realizar predicciones en función de su presencia. La base de datos no tienen tantos datos sobre hongos como sobre bacterias. En bacterias tenemos más información. En cualquier caso, en hongos no hemos obtenido ninguna actividad destacable. No parecía haber hongos en determinados órganos que estuvieran cumpliendo una función allí. Si estudiamos el valor de la significancia, el único que salía significante es tRNA charging que pone allí, pero luego cuando ves la función de ese, realmente no tiene ningún sentido con que ningún hongo esté haciendo esa función probablemente en la planta. Lo mismo, en flores tampoco encontramos ninguna actividad importante, ni tampoco se encontró en tallo. Ninguno de los estadísticos salió realmente significativo, aparte del que os mencionaba. En cuanto a bacterias, sí que tenemos datos un poco más interesantes, y es que las bacterias sí que parecen seguir un patrón de distribución en la planta. En las flores parece mucho más variado, no siguen un patrón, no parece que tengan que sean predominantes en flores, varían bastante las bacterias que encontramos en las flores. Sí que en tallos y en hojas se pueden llegar a encontrar ciertas correlaciones con su presencia aquí en función del órgano. Em, Y en cuanto a los taxones que más hemos encontrado de bacterias dentro de las plantas, bueno, los mayoritarios serían Pseudomonas, Massilia y Aeromonas. Y aquí sí que se han encontrado diferentes, ¿cómo decirlo? Presencia diferencial de ciertos taxones en ciertos órganos, como por ejemplo podría ser Pseudomonas, que aparecía más en tallos, o por ejemplo Massilia, que aparecía abajo en la flor. Quizá con estos gráficos se vea más claro. Podemos ver que Pseudomonas tiene menos predilección por la flor que lo que puede tener por hoja y tallo. Lo mismo para Duganella y Massilia, pero por ejemplo, Cutibacterium sí que parecía más importante en flor de lo que parecía en los otros dos órganos. Bueno, y en cuanto a las predicciones metabólicas, como decía, sí que son solo predicciones y no tienen por qué implicar que estas bacterias estén realizando estas funciones dentro de la planta, pero sí que, bueno, se han encontrado algunas correlaciones que parecían interesantes y tenían estadísticos significativos, por ejemplo, que decían que algunas de las bacterias que se encontraban, por ejemplo, en la hoja, podrían estar ayudando en la biosíntesis de sacarosa desde la fotosíntesis, o también, por ejemplo, en flor se encontrarían menos bacterias que estén relacionadas con la biosíntesis de glutamato, que es importante para el desarrollo de la planta, entre otros. O aquí, por ejemplo, que en el tallo se encuentran menos bacterias asociadas a la producción de grupos hemo, que son grupos que son importantes en la fotosíntesis. Como digo, son predicciones, no tienen por qué ajustarse a la realidad, pero bueno, quizás indiquen cierta tendencia y ciertos patrones de presencia de estos microorganismos. Entonces, por resumir un poco todo lo que os acabo de contar, podríamos decir que en cuanto a diversidad, hay más diversidad de bacterias que de hongos. En cuanto a los nichos, las bacterias parecen tener más predilección por unas zonas de la planta u otras, los hongos parecen crecer de manera general en toda la planta. El modo trófico de los hongos sí que se correlaciona con un modo saprófito o patógeno, pero realmente esto no se está expresando en la planta, no estamos viendo patógenos, o por lo menos que estén actuando como patógenos. Y en cuanto a las predicciones de funciones, bueno, la predicción de bacterias sí que arroja algunas diferencias y podría sugerir cierto grado de simbiosis entre la bacteria y la planta. Entonces, en cuanto a las conclusiones, podríamos decir, bueno, conclusiones generales de todo el trabajo serían: hemos conseguido seleccionar 6 cepas que tienen potencial y que son interesantes. Hemos llegado a aislar un producto activo que tiene bastante interés y tenemos además los genomas de varios hongos que podrían ser cepas nuevas y de los que vamos a estudiar en el futuro qué genes pueden estar relacionados con la actividad de estos hongos. Y bueno, ahora vendrían las perspectivas de futuro. Lo primero sería acabar todos los ensayos que están en marcha, que no son pocos, y, como decía, buscar genes de interés, intentar experimentar con nuestros extractos y nuestros productos para ver si de alguna forma podemos
mejorar, podemos mejorar la resistencia de las plantas contra plagas y ensayar bioactividad contra otras dianas no relacionadas con agricultura. De hecho, este paso ya lo hemos empezado y el producto aislado que teníamos caracterizado tiene actividad contra larvas de garrapata, que es un... Bueno, no está relacionado con la bioactividad, pero es un dato interesante, porque podría aplicarse incluso en tratamiento de garrapatas en animales. Y bueno, eso sería todo. Gracias por escucharme, espero no haberos aburrido mucho. Si tenéis alguna pregunta, duda, queja, sugerencia, me la podéis decir. Y ya está. Gracias, Jorge. ¿Se oye? Sí, Vale. Sí que cuando nos contaste que los aislados que has obtenido de hongos endófitos de la planta, bueno, es de la palma, pero que era de los distintos órganos también, ¿no? sí. Entonces, los hongos que has aislado, cuando has analizado su bioactividad, ¿has encontrado alguna diferencia respecto al origen del endófito que tengan, por ejemplo, los de la hoja en general más bioactividad o los de la flor o los de la raíz? No, ¿Sabes? realmente no, ¿No? porque muchos de los hongos que, por ejemplo, hemos encontrado en tallo también han aparecido en Ah, hoja vale, y, porque y están. muchas veces ni Sí. siquiera hemos llegado a encontrar ninguna diferencia. Así que, por ejemplo, si yo dijera, y puede que tenga un poco de sesgo, porque no te lo puedo decir con los datos en la mano, pero sí que en las flores han aparecido algunas cepas que no han aparecido en tallo y en hojas Ujú, y que sí que tenían actividades interesantes, pero por lo general no. Parecían más o menos deberse más a la especie como tal que a dónde ha aparecido. ujú. Vale, gracias. Hola, Jorge. Bueno, enhorabuena por el trabajo, porque es muy interesante. Yo te iba a preguntar por los estudios del microbioma. Bueno, primero es, habéis hecho secuenciación de la ITS y la E16S, ¿no? No es SOTGAN ni nada. No, no, esas. Vale. Y lo segundo es, ¿cómo crees que ahora o sea, los resultados que has obtenido en el análisis pueden ayudar a esa predicción? ¿Es simplemente por taxonomía o cómo lo puedes relacionar digamos, el proyecto en sí? Claro, la cosa está en que, bueno, nosotros sí que tenemos cierta, con los datos y de hongos que tenemos endófitos que han presentado actividad, en general sí que podemos ver que hay ciertos patrones, hay ciertos hongos que sí que parecen mostrar bioactividad. Por ejemplo, si hablamos de, no sé, te lo digo de cabeza, pero por ejemplo, muchos aislados de la especie de Aspergillus mostraban actividad tanto contra insectos como contra nematodos. Entonces, bueno, ya sabiendo que si quizás, Aspergillus es quizás un ejemplo malo porque es un hongo que va a estar siempre y en mucha cantidad, pero tomándolo como referencia, si sabemos que hay un hongo que nos interesa a partir de la taxonomía, por ejemplo, si sabemos que en mi caso el hongo con el que he estado trabajando es Epicoccum, que no es un hongo demasiado frecuente. Entonces, si por ejemplo nosotros vamos buscando quizás alguna cepa de ese hongo, intentar predecir si con una planta, si extrayendo el ADN de la planta, estudiando y viendo si ese hongo está creciendo dentro, si estamos realmente interesados en esa cepa, podríamos, bueno, no, ya no sería no predecir la actividad, pero sería predecir su presencia y ya intentar aislarlo para ver si tiene algunas características especiales. Y Vale, no sé si contesto, bueno, gracias. está claro, no sé si... No, Jorge, muchas gracias por la presentación, que ha sido muy buena. Y nada, mi pregunta es muy general, que estos bioplaguicidas, en comparación con plaguicidas de síntesis, ¿cómo son de efectivos? Bueno, la efectividad casi que va a depender de la propia molécula. Habrá algunos que sean más efectivos y otros. Habrá algunos que sean incluso más tóxicos para en general para el medio ambiente y que no. Pero en general, estamos hablando de moléculas que tienen actividad. Tan activa puede ser una molécula que produce un hongo como la que produce un químico en un laboratorio. Entonces, la actividad final te la va a dar un poco la molécula, los grupos funcionales que puedan tener esta molécula. Entonces, no sabría decir, pero sí que se pueden llegar a alcanzar casi los mismos o los mismos grados de actividad que tú obtienes con un plaguicida tradicional químico, con los que obtienes con un plaguicida derivado, en este caso, pues de un hongo o de una planta y demás. Y además, la ventaja que pueden tener es que, bueno,
lo que comentábamos respecto a un plaguicida químico es que normalmente los plaguicidas químicos acaban generando resistencia, que eso es importante, porque y se ha visto con muchos plaguicidas que al final las plagas acaban generando resistencias, perdón. Pero, por ejemplo, cuando trabajamos con bioplaguicidas, normalmente tú puedes trabajar con una molécula, pero lo más interesante es trabajar con los extractos, porque al final, cuando tenemos extractos, la actividad no viene solo dada por ese compuesto, sino que al tener una mezcla de compuestos activos, eso dificulta que generen resistencia. Entonces, es importante quizás por eso, porque pese a que puedan llegar a tener más o menos la misma actividad, sí que tienen menos tendencia a generar resistencia de la que lo pueden tener los plaguicidas químicos, que es solo una molécula pura y bueno, y aislada. No sé si yo respondo a lo que... Una pregunta, Jorge. Tengo curiosidad por el tema del escalado que has hablado, porque cuando se va a comercializar, imagínate que encontréis un producto industrialmente, bueno, que es interesante Sí, industrialmente, y cuando se va a escalar ya para volúmenes muy grandes y tal, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hacen bioreactores muy grandes? Sí, si hablamos ya de una escala industrial, sí, probablemente sería en bioreactores, porque al final nuestro escalado fue pues en un agitador gigante poner muchos litros. En este caso sí, seguramente sería en un bioreactor y ya con las condiciones bien optimizadas, ya entrando en otros parámetros que no hemos entrado nosotros, como agitación, oxigenación del medio, que hay muchas cosas que puedes cambiar, pero sí, en general sí, sería probablemente... Si al hacer un pequeño escalado ya ves que puede variar. Sí, y seguramente variaría mucho y habría otra vez que optimizar las condiciones para un bioreactor, porque no iban a ser las mismas probablemente que en un matraz. Ya pasa, cuando cambias el tamaño del matraz, pues si cambias el tanque como tal, pues imagínate. No grito. Es si no Pablo Vale. online. Perdón. Que gracias. No, relacionado con la pregunta que te ha hecho César, es que no sé si lo he llegado a entender. En el primer bloque has dicho que cambiando las condiciones de la fermentación, obviamente conseguías más producción del compuesto o menos. Pero te he entendido que también la eficacia del compuesto varía o la eficacia es la misma. No, bueno, no sé si he dicho eso exactamente así o puede No, que me haya, puede puede que haya metido la clarificar pata. En cualquier caso, no, a ver, la eficacia del compuesto va a ser la la que, misma. la que tenga. Lo único, como mucho que podría pasar, es que al cambiar las condiciones del medio se produzcan otros compuestos que por sinergias sí que puedan aumentar la actividad, pero en general el compuesto puro como tal debería tener la Por misma eso, eficacia. Es que te había entendido Si lo es el mismo contrario, compuesto, entonces debería no tener lo la misma. entendía. Vale, Mm. vale. Gracias. ¿Nada más preguntas? Bueno, me alegro de que todo lo tengáis tan claro. Bueno,